Hello, mis hermanas. Gracias por su puntual asistencia. Somos poquitas, pero no importa, como siempre vamos a iniciar orando porque ya ven que yo luego me prolongo un poquito. Entonces, para que me dé tiempo, vamos a arrancar la sesión. ¿Les parece? Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de acercarnos a ti para escuchar tu palabra y todo lo que tú tienes que hablarnos. Señor, yo te doy gracias porque es una oportunidad preciosa para mí, para compartir lo que tú has hecho en mi vida, Señor, y dar testimonio de que eres un Dios fiel, que eres un Dios, Señor, que tomas lo vil y menospreciado para avergonzar lo sabio. Gracias, Señor, por habernos llamado, por habernos escogido para estar aquí, a todas las que estamos aquí, las que se irán añadiendo. Sin duda ninguna de nosotras lo merecía, pero aquí estamos disfrutando de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Y queremos ser instrumentos en tus manos para que tú alcances a través de nosotros a más mujeres, Señor, que necesitan de ti. Gracias por esta palabra y gracias por este tiempo. Permite que sea de bendición y sé tú hablando a través de mí. Yo solo soy un instrumento, Señor. Abre mis labios para publicar alabanzas a tu nombre, Señor. Solo quiero eso en esta noche. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanas. Bueno, la historia, ¿sí me ven? ¿Sí me ven? No sé si estoy muy inclinada. Bueno, la historia que vamos a estudiar hoy es una historia muy especial y significativa para mí. He tenido ya la oportunidad de compartir este mismo tema, bueno, más bien sobre este mismo personaje, aunque la enseñanza no es exactamente igual, eh, y siempre elijo compartirlo porque es una historia que sin duda está conectada demasiado conmigo. Todavía recuerdo cuando la escuché por primera vez, la segunda o la tercera vez que asistía a una reunión en una iglesia y traspasó mi corazón. Dios traspasó mi corazón con la historia de esta mujer, porque aunque en ese momento yo no entendía con claridad como ahora lo alcanzo a entender, ya Dios estaba hablando a mi espíritu sobre lo que Dios iba a hacer en mi vida. Y sin duda esa era una palabra profética para mí, ¿no? Y creo que hoy Dios puede hacer lo mismo en la vida de alguien más. Así que sin más preámbulo, vamos a adentrarnos en la historia de esta mujer que se encuentra en el libro de Josué en los capítulos 2 y 6. Pero antes de ir allá, me gustaría darles un poco de contexto para que nos ubiquemos en el momento de la historia en que se encuentra el pueblo de Israel. Resulta que el pueblo aquí, después de lo que vimos hace 15 días con la hermana Coral, ¿no? Bueno, eso fue como el inicio, ¿no? Cuando Miriam salva la vida de Moisés y todo, pero bueno, pasan muchos años hasta llegar a este punto de la historia. Y aquí está el pueblo a punto de entrar a poseer la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios le había prometido entregar a su pueblo para que habitaran allí como una nación. Y aunque Dios había levantado a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, donde eran esclavos, para que los guiara a través del desierto por 40 años, hubo un incidente, ocurrió algo y que hizo que Moisés perdiera el control. Entonces, en un ataque de ira, ¿verdad? Moisés deshonra a Dios y, y queda descalificado para entrar a la tierra prometida y muere, quedando Josué a cargo de la misión de introducir a la nueva generación de israelitas a esa tierra que el Señor había jurado a sus padres que les daría como heredad, pero que por causa de su incredulidad no pudieron recibir. Previamente Moisés había enviado a 2 espías a inspeccionar la tierra. 10 se atemorizaron y dudaron de Dios y cuando regresaron al pueblo contaminaron a toda la primera generación.
y solamente Josué y Caleb mantuvieron su fe puesta en la palabra de Dios, a pesar de lo que pudieran haber visto en la tierra de Canaán, ¿no? Y eso, esa actitud de ellos, que fue fe, ¿verdad? Fue lo que hizo que Dios se agradara de ellos y guardó sus vidas. Fueron los únicos dos de esa primera generación que pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, ya estando Josué al frente de la misión, lo primero que tenían que hacer era cruzar el río Jordán para llegar al territorio y conquistarlo. Y eso lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Josué. Entonces Josué, siguiendo el ejemplo de su maestro, toma la decisión de enviar a 2 espías a explorar el territorio. Y resulta que en ese territorio se encontraba una gran ciudad rodeada de murallas, fortificada, que se llamaba Jericó. Y eso lo encontramos en el capítulo 2, en el verso 8. Esta ciudad estaba habitada por un pueblo que se llamaba los amorreos, ¿verdad? Y sucedía que de todos los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán, los amorreos eran lo peor de lo peor, los más idólatras, los más inmorales, los más sanguinarios, bárbaros, ladrones, estafadores, o sea, un pueblo sin ley, ¿verdad? Eran la escoria de Canaán, lo peor de lo peor. Y esta gran ciudad estaba rodeada por 2 muros que tenían una anchura de entre 4 y 12 metros. Es decir, no se sabe con exactitud cuál era la medida, pero hay estimaciones, ¿no? Había un muro exterior y sobre ese muro exterior vivía la gente marginada de la ciudad. Y también había un muro interior en donde se concentraba la gente más importante de la ciudad. Obviamente el muro exterior estaba custodiado para lograr repeler todo intento de asalto de parte de cualquier pueblo que quisiera invadirlos. Pero hasta ese punto, el Señor no le había dicho a Josué cómo es que ellos iban a hacer la incursión en ese territorio, cómo es que se iban a apoderar. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, gracias. ¿Cómo es que ellos se iban a poder apoderar de esa ciudad, de ese territorio? ¿No? No había ninguna estrategia militar en curso todavía para poder conquistar el territorio. Entonces, Josué no intentó formular una táctica de asalto, sino que solamente envió a 2 hombres a recopilar información. Algo parecido como lo que había vivido con Moisés, ¿no? Y aquí es justamente donde arranca nuestra historia, en el capítulo 2 del libro de Josué, y vamos a leer esta porción de la escritura que tal vez es un poco larga, pero pues es donde se concentra toda la historia. Ok, acompáñenme por favor, yo voy a utilizar la nueva traducción viviente y supongo que ustedes, la Reina Valera o la que tengan en casa. Ok. Luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arbolada de acacias y les dio la siguiente instrucción. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab, diciendo: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los 2 hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo: sé
que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sejón y a Og, los dos reyes amorreos, al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y mis hermanas y sus familias. Te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya, le prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Huyan a la zona montañosa, les dijo. Escóndanse allí de los hombres que los están buscando por 3 días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Y antes de partir, los hombres le dijeron, estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada en la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, madre, hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa. Pero si alguien les pone la mano encima a los que estén dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones, respondió ella. Entonces Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. Hasta ahí. Entonces, podemos ver que estos hombres israelitas, no sabemos de qué manera, pero lograron ingresar a la gran ciudad que estaba totalmente blindada precisamente a causa de ellos, y llegan a la casa de una mujer llamada Rahab, quien es ni más ni menos que una ramera. Y el hecho de que hombres israelitas que venían de un pueblo santo llegaran a casa de una ramera, pues la verdad sí es como muy extraño. Pero nosotros sabemos que nada ocurre al azar ni por casualidad, ¿cierto? La casa de Rahab estaba ubicada estratégicamente porque se localizaba justo en el muro exterior de la ciudad, como leímos y como ya les había mencionado. Así que cuando los espías se ven descubiertos y buscan un lugar para esconderse, pues el primer lugar que tienen a la mano, pues es esa casa que está justamente en el muro exterior. Además, por estar localizada allí, pues les daba la facilidad de salir tan rápido como habían entrado, ¿verdad? Y no hay ningún registro de que Josué les hubiese indicado a dónde tenían que ir y a quién se tenían que dirigir, ¿no? Lo único que estos hombres tenían era la dirección providencial de Dios. Por eso podemos concluir que fue justamente Dios quien los guió a esa casa y hacia esa mujer. Una de las razones por las cuales podemos presumir que Dios los envió ahí es que al ser Rahab una ramera, pues se entiende que era visitada por hombres todo el tiempo, ¿no? Y que ella escuchaba toda clase de información y que conocía a mucha gente. Pero entendemos que esa no era la única razón. Aunque a simple vista vemos que Dios tenía la intención y el propósito de llevar a su pueblo a poseer la tierra que les había prometido, sabemos que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros y que tienen un alcance mucho más extenso de lo que nosotros pensamos o alcanzamos a entender, ¿no? Según Isaías
55. Siempre, siempre, siempre hay un propósito de salvación en las cosas que Dios permite. Y obviamente en esta historia esto no sería la excepción. Esta mujer Rahab se encontraba en el último escalón social de la ciudad de Jericó. Rahab era lo más vil, lo más despreciable y la basura más sucia de la ciudad. Sin embargo, un dato muy curioso es que el nombre Rahab significa orgullo. Pero, ¿qué es el orgullo? Bueno, el orgullo es buscar salir de una situación por nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, sin buscar la ayuda de Dios de manera humilde. También lo podemos entender como intentar ser fuerte en uno mismo, desechando la fuerza de Dios. O como apoyarnos en nuestro propio entendimiento, ideas o experiencia para saciar nuestra necesidad, cualquiera que ésta sea, fuera de Dios. Así que esta mujer, cuyo nombre significa orgullo, había estado supliendo sus necesidades en sus propias fuerzas, en su propio razonamiento, haciendo cosas muy bajas, perdiendo su dignidad para sobrevivir sin buscar a Dios. Y cuando leemos sobre su encuentro con los espías y cómo ella maneja la situación con los hombres del rey cuando llegan a buscarlos, pues nos damos cuenta que Rahab, pues no era una mujer simple, ¿no? Sino que era una mujer astuta, era una mujer sagaz y era una mujer que estaba bien informada sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Afuera. Y podemos notar que ella había aprendido a moverse en esa cultura corrupta, depravada y pagana, donde muy probablemente la prostitución no era tan mal vista, porque como era un lugar muy idólatra, la prostitución estaba asociada a la adoración de la diosa Astarot, porque Jericó era el principal centro de adoración de ese ídolo. Entonces, tomando en cuenta el contexto cultural de esta ciudad, su manera de actuar parece, pues, de alguna manera comprensible o explicable, debido a que ella, pues, era una mujer pagana que no tenía conocimiento del Dios Santo, ¿verdad? Pero, mis hermanas, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando ya conoces a Dios, pero sigues viviendo con orgullo? Tomando decisiones basadas en tus propias opiniones y experiencias sin consultar a Dios o incluso ignorando su consejo. ¿Qué pasa cuando te apoyas en tu astucia y en estrategias para obtener lo que quieres? Yo conozco gente así. Todas conocemos a alguien así, ¿no? Muchas hemos hecho eso y de hecho muchas lo siguen haciendo. Ouch, dijera el pastor, ¿no? Y la verdad es que si esto es así en tu vida, no puedes pensar de ninguna manera que estás agradando a Dios. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? ¿Me pueden hacer favor de apagarlo, por favor? Para que nos escuchen. Gracias. No podemos pensar que agradamos a Dios cuando hacemos eso, porque Dios aborrece el orgullo, la arrogancia y la soberbia. Proverbios 21:4 dice: los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Y sabemos que Dios aborrece el pecado en todas sus formas. ¿No es así? Yo quisiera que observaran cómo una vez que Rahab escucha y se entera que hay un Dios que hace grandes maravillas y proezas a favor de su pueblo, algo empieza a suceder en su corazón, algo empieza a crecer y no podemos definirlo así súper bien, pero es como una mezcla entre temor y esperanza. De primera mano parece que es temor solamente, pero hay esperanza para Rahab, ¿no? Las acciones de Dios llevaron a Rahab a concluir que Jehová era el Dios verdadero. Ella por años quizá había confiado en ídolos, en dioses falsos, que nunca pudieron hacer nada por ella, nunca pudieron sacarla de la situación en la que estaba, pero de pronto escucha sobre un Dios que es extremadamente poderoso y que pone su favor, pone su poder a favor de su pueblo, y eso despierta
o hace nacer fe en el corazón de Rahab. Lo que los cananeos habían escuchado sobre Israel y su Dios les dejó claro que eran un pueblo distinto a todos los demás, ¿no? ¿Qué pasaba con Israel? Israel destruía todo a su paso y no dejaban nada en pie para no mezclarse con nadie de esos pueblos y que no terminaran involucrándose con ídolos y apartando su corazón de la verdadera adoración a Dios. Los pueblos de Canaán eran exterminados por su maldad, no solo porque estaban ocupando un territorio que Dios le quería dar a su pueblo, sino por su pecaminosa manera de vivir. Entonces, Rahab supo que el Dios de Israel no solo era supremamente poderoso, sino también un Dios santo, apartado de toda maldad. Y sintió temor. ¿Por qué? Pues porque vivía en medio de un pueblo perverso. Pero más allá de eso, ella se dio cuenta de su propia condición pecaminosa. Y la verdad es que cuando eso pasa, hay un shock. Hay un shock en nosotros, ¿no? Al darnos cuenta que aquello que hemos estado haciendo por mucho tiempo y que el mundo nos ha incitado a hacer y que acepta y que celebra, bueno, Dios lo reprueba y lo juzga. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo reaccionamos ante el hecho de que nuestro Dios es santo? ¿Entendemos qué significa eso? Entendemos que Dios es totalmente limpio, totalmente puro, totalmente apartado del mal y que por lo tanto aborrece el pecado en cualquiera de sus formas y lo desaprueba, igual que toda forma de impureza moral. Porque déjenme decirles que hay muchas personas, no pocas, hay muchas personas que piensan que pueden estar viviendo inmoralmente y que no pasa nada, que Dios no se molesta o que incluso Dios les puede bendecir su pecado. Yo creo que para la mayoría de nosotras eso es así como de absurdo, pero para muchas personas no es absurdo. Piensan que es así y viven en el engaño. Pero esa mentalidad es el resultado de no conocer al Dios de Israel, de no conocer al Dios de la Biblia. Y es que ciertamente Dios soporta o tolera por un tiempo ciertas situaciones en nuestra vida. Incluso permite que tomemos algunas decisiones equivocadas, mientras espera pacientemente que nos arrepintamos. Pero de eso, a que Dios apruebe lo que hacemos, hay una diferencia abismal. Cualquier cosa que nosotros hagamos que constituya una falta a las instrucciones de Dios, siempre va a estar mal a sus ojos. Porque delante de Dios, el pecado siempre es inexcusable. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo digo por dos razones. Número uno, porque Dios es santo e inmutable, lo que quiere decir que Dios no cambia. Dios no cambia de parecer. Lo que Dios desde el principio pensó que estaba mal, sigue pensando hoy que está mal y seguirá pensando en el futuro que está mal. A Dios no lo cambia nada. Y número dos, lo digo también porque Dios es fiel y Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Primera de Corintios 10:13, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pecamos, no podemos decir que no teníamos otra opción. Por eso, mis hermanas, siempre es nuestra decisión pecar. A lo que me refiero es que siempre delante de Dios somos responsables de nuestro pecado. Nosotros y nadie más. ¿Ah? Anteriormente lo hemos estudiado también en la epístola del apóstol Santiago. Entonces, ¿cómo es que nosotras debemos reaccionar cuando nos es revelada nuestra condición pecaminosa en contraste con la santidad de Dios? Bueno, lo aprendemos con Rahab. La manera idónea de reaccionar es con una profunda humillación y con fe. Rahab supo que el juicio sobre la maldad, o más bien sobre la malvada ciudad, estaba por llegar y que ella era parte de ese perverso lugar y que merecía perecer, igual que todos los demás habitantes. Y que solo había una manera de escapar del juicio: abandonar sus ídolos y volverse al Dios verdadero. Darle toda su lealtad al Señor de los ejércitos celestiales. Y eso fue justamente lo que hizo.
Y es que ante el temor que nos pueda producir saber que nuestro Dios es santo, justo y fuego consumidor, podemos reaccionar de dos maneras. O bien nos santificamos y nos consagramos a Él, o nos apartamos para seguir pecando. Y la primera es una reacción de fe. La segunda es una respuesta de incredulidad. Digo que la primera es una respuesta de fe porque reconoce que Dios es real, Dios de todo poder, y que con ese poder tanto pudo Dios crear todas las cosas visibles e invisibles, como de igual forma puede destruirlas. Pero que también puede usar ese poder para transformar mi vida si me consagro a Él. Fíjense, un día una persona me dijo que estaba viviendo con un hombre casado. Y yo le dije, mira, eso está mal, te tienes que separar de él. Y ella me dijo, no, es que no puedo, porque mira, yo no gano lo suficiente para mantenerme sola. Y yo he orado, le he pedido a Dios que me dé un trabajo con el cual yo pueda tener lo suficiente para mantenerme y separarme de él. Déjalo primero, le dije, y mira, Dios se va a encargar de darte ese trabajo. Y hasta le presenté a una mujer valiente, ¿no? Que le dio testimonio de la fidelidad de Dios. Pero, ¿cuál fue la respuesta de esta mujer? Apartarse para seguir viviendo en su pecado. ¿Por qué? Porque no creyó. No confió en Dios más que en sus propios métodos para sobrevivir. Pero como dijera la hermana Yuri, vivir como un amante jamás te hace feliz porque el pecado, según Romanos 6:23, siempre paga mal. Entonces, el alejarse para continuar viviendo pecaminosamente es una respuesta de incredulidad. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Y mis hermanas, la fe siempre actúa. Así lo hizo Noé, así lo hizo Abraham y así lo hizo Rahab. Así que podríamos gritarle al mundo que tenemos fe, pero si nuestras acciones no se conectan con esa fe que decimos que tenemos, pues la lógica nos dice que no hay tal fe. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque la fe sin obras resultantes es una fe que está muerta. Santiago 2:20 dice, voy a compartirles la traducción al lenguaje actual, que es un poquito fuerte, hermana, pero dice, no seas tonto, debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Pero fíjense que Rahab, la mujer ramera, en ella Dios encontró fe verdadera, fe congruente, fe que se conecta con acciones. Por eso Dios mandó allí a los espías. Y a lo mejor para las que habían asistido a la reunión de los miércoles y habían escuchado este tema, esta porción que voy a compartir hoy no les sea desconocida, pero para otras sí. En el Salmo 113, versos del 7 al 8, vemos que David habla de la capacidad que solo Dios tiene de ver la fe que empieza a nacer como una pequeña planta, ¿no? En un corazón que solía ser corrupto. ¿Verdad? Y es que solo Dios puede saberlo porque no es como nosotros, que miramos solo la apariencia. Dios mira el corazón. ¿Verdad? Les voy a compartir la versión Reina Valera. Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Lo que David está diciendo aquí es que nuestro Dios tiene la capacidad y la compasión suficiente para darle una nueva vida a aquel que no tiene nada más que fe en él. Esa palabra muladar se refiere a un lugar despreciable, nauseabundo, miserable, sucio. Pero nosotros en el sentido espiritual vemos que hace referencia a la condición de la vida de una persona sin Dios. Y de ese lugar, de esa condición,
es de donde Dios saca y levanta al menesteroso para hacerlo sentar en la mesa de los príncipes y los reyes. Y es justo de ahí que Dios nos saca a nosotros también para sentarnos a su mesa, para darnos una nueva vida a su lado, cuando encuentra fe auténtica en nosotros. La mayoría de las que estamos aquí éramos menesterosas sin Dios, mujeres sin esperanza, vacías, perdidas. Es por eso que cuando escuchamos las buenas nuevas de salvación, yo no sé tú, pero yo las abracé con todas mis fuerzas. Porque, además, ¿cómo no aferrarnos a un amor como el que Dios nos da por medio de Cristo? Por eso la única manera en que podemos mantener el orgullo a raya de nuestro corazón es recordando constantemente que venimos del muladar y nunca olvidarlo. Rahab era una menesterosa viviendo en el muladar, pero Dios llega y la rescata y la saca de ahí. Y ella estaba en el punto más bajo de su vida, al que una mujer puede llegar también, intercambiando su cuerpo a cambio de dinero. Esa es una de las condiciones más denigrantes que puede incluso parecer en ocasiones una opción fácil, pero la verdad es que nos lleva a una condición deplorable. El intercambiar lo único que le queda a una persona que es su dignidad por dinero. Aunque hoy el sistema del mundo lo promueve como un estilo de vida aceptable y hasta le pone nombres fancies, ¿no? Y incluso lo hace cada vez más popular. La realidad es que sigue siendo igual de degradante que en ese entonces. Y quizá aquí no hay nadie que haya intercambiado su cuerpo por dinero, pero quizá mi hermana sí lo hiciste para obtener amor, para obtener aceptación, para obtener afirmación, compañía, para no sentirte sola o para intentar llenar tu vacío. Y yo te digo, vivir haciendo eso solo nos hace sentir miserables porque no es un camino que nos lleve a la felicidad ni a la plenitud. La felicidad y la plenitud son cosas que solo podemos encontrar en Dios. Y el pecado jamás nos va a llevar hacia Dios. Al contrario. Como Rahab, puede que tal vez no te dieras cuenta qué tan terrible era tu condición, porque cuando has vivido de una misma forma por mucho tiempo, te terminas acomodando y aceptando esa forma de vida porque pues piensas que no hay otra cosa, ¿no? Pero Rahab no vivía feliz para nada, solamente estaba sobreviviendo, no estaba viviendo la vida abundante y plena que Jesús nos quiere dar. Y por eso Dios abre una ventana de oportunidad para ella. Al igual que en algún momento la abrió para muchas de nosotras, hoy la abre de nuevo quizá para ti. El destino de esta mujer era perecer en esa ciudad, igual que todos los demás habitantes de la gran ciudad, pero solo ella se atrevió a creerle a Dios, arriesgando todo lo que tenía. Y si recuerdan lo que leímos, se darán cuenta de que no solo Rahab había escuchado las grandes proezas que Dios había hecho por su pueblo, no, todos los habitantes de Jericó y los gobernantes, sobre todo, lo habían oído también, y el temor del Señor había caído sobre todos ellos, pero ninguno de ellos tuvo fe para humillarse ante el Señor. Solo una ramera, la prostituta. Y yo recuerdo que cuando yo tenía, no sé, tal vez un mes de haber conocido al Señor, de que Él me rescató de mi vida miserable. Obviamente yo creo como el efecto que tienen todos los que experimentamos algo así, un rescate como ese, pues mi reacción fue compartirle a una amiga el Evangelio y el testimonio de lo que Dios había hecho en mí. Y ella me dijo, ay, no, pues me da mucho gusto, la verdad, por ti, porque sí estabas muy mal, la verdad. Pero yo no, porque yo estoy bien con Dios. Y yo le dije, mira, sí, o sea, tienes razón, yo estaba súper mal, pero ¿sabes qué? Yo ya me arrepentí y él ya me perdonó y,
Y la diferencia es que tú aún sigues viviendo en tus pecados y necesitas a Cristo. Y bueno, obviamente me odió, ¿verdad? Hoy por hoy, pues no somos amigas, no somos más amigas, pero bueno, hoy estoy mejor. Y miren cómo lo expresa Santiago en el capítulo 2, verso 19. Dice, ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en él y tiemblan de miedo. Así que como podemos ver, hasta ahí llegaron los cananeos de Jericó, solo hasta la parte del temblor. Ah. Dice en el verso 19 y en el 20 del mismo pasaje, debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en él si no haces lo bueno. Ya lo habíamos citado, ¿no? Entonces la fe de Rahab fue genuina porque se manifestó en una acción y Dios se agradó de ella. Rahab no presenció ninguno de los hechos ocurridos que ella menciona. No estuvo cuando Dios abrió el mar, ni cuando los reyes fueron poderosamente derrotados, pero solo por escuchar, ella creyó con todo su corazón. ¿Eh? ¿Por qué? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe verdadera descansa en la fidelidad de Dios a su palabra, no en lo que tú y yo podemos ver. Entonces la fe de Rahab no solo se quedó manifiesta en que escondió a los espías en su casa exponiendo la vida de ella y de su familia. Fíjense bien, dice, antes de partir los hombres le dijeron, estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, y eso se refiere al día 1 en que todo el pueblo de Israel cruza el Jordán y empiezan, o sea, acampan afuera de la ciudad de Jericó y dan la primera vuelta, ¿no? O sea que a partir de allí dice, al momento en el que entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar, y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa, pero si alguien les pone la mano encima a los que estén dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Versos del 17 al 19. Entonces, fíjense cómo Rahab se mantuvo creyendo durante el periodo transcurrido entre que los espías se fueron de su casa hasta que Jehová hizo caer los muros de la ciudad. Entonces, por la fe, Rahab estuvo encerrada un mínimo de 7 días. Vamos a suponer que los días anteriores ella pudo transitar o lo que fuera, pero durante los 7 días que el pueblo estuvo acampando afuera de la ciudad de Jericó, nadie puso un pie ni afuera ni adentro de la casa de Rahab. Ella obedeció al pie de la letra las instrucciones. Y lo relevante aquí es que no había refri. Rahab era pobre, entonces tampoco es como que tenía dinero. ¿Cuánta comida creen ustedes que podría haber almacenado en su casa? Además, estaban allí sus papás, sus hermanos, y en la versión que yo leí hablaba de más parientes. Así que había más de 5 personas encerradas por 7 días en esa casa. Por lo cual yo, Romy, no está escrito, no está registrado, yo estoy segura que Dios hizo un milagro, como lo hizo con la viuda de Sarepta, cuya harina y aceite no dejó de fluir, ¿no? O como cuando el pueblo estuvo en el desierto, que Dios les hacía llover maná del cielo todos los días y que sus ropas no envejecían, sino que crecían junto con sus cuerpos. ¿Por qué lo creo? Porque creo que Dios es poderoso para hacer eso y más, ¿no? Así que bueno, no sabemos qué ni cómo, pero de lo que estamos seguros es que Dios la sostuvo durante esos 7 días. Y mis hermanas, hay momentos en la vida de fe donde no tenemos nada, ni vemos que ocurra nada, y tampoco sentimos nada,
Pero nosotros debemos continuar confiando en las promesas de nuestro Dios porque Él es poderoso y fiel. Amén. Ese continuar confiando se refiere a continuar obedeciendo aun cuando no vemos o no sentimos. Porque hermana, segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 dice que andamos por fe y no por vista. Entonces debemos permanecer firmes por lo que creemos y no por lo que vemos, porque fiel es nuestro Dios quien ha prometido. Así que vemos que Rahab no salió a trabajar y tampoco ingresó ningún cliente a su casa desde que los espías salieron de allí. Ella dejó de usar sus métodos y recursos a partir de que hizo un pacto y comenzó a vivir limpiamente solo por la fe. Ella no esperó hasta ser salvada y rescatada de la ciudad para empezar a hacer cambios en su vida, sino que desde el momento que hizo un pacto con esos hombres, ella se santificó, se apartó, porque eso es lo que significa santificarse. Se apartó, se aguardó del pecado. Los cristianos, al igual que Rahab, somos salvos por un acto de gracia mediante la fe, pero se requiere que la veracidad de esa fe se haga visible a través de nuestras acciones. Por la fe, Rahab tuvo que poner un cordón escarlata colgado de la ventana, que la hacía como llamativa para los moradores de la ciudad. Ya de por sí desconfiaban de ella. Ahora de pronto tener esa cuerda colgando ahí era como, ¿no? Era sospechoso. Pero ella lo hizo porque confiaba, ¿no? Entonces, de igual forma, nosotros los creyentes debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y luego pasar de vivir de una manera a vivir de otra manera que demuestre la realidad de nuestra fe. Rahab podría haber indicado la ubicación de su casa de otra forma, ¿no creen? Pero la única manera en que pudo salvarse fue siguiendo las indicaciones al pie de la letra que le dieron los espías israelitas. Y es que, mis hermanas, el orgullo siempre nos va a llevar a cuestionar las instrucciones, ¿verdad que sí? Constantemente va a intentar desviarnos de la voluntad de Dios. El orgullo siempre es muy creativo y piensa que tiene mejores ideas que las de Dios. El orgullo del mundo nos dice que hay muchos caminos hacia Dios y hacia la salvación y que todos son igual de válidos. Pero la Biblia nos dice con respecto a Jesucristo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Por eso Rahab se despojó del orgullo y se humilló ante Dios, apartándose de su cultura, de su pueblo y de su religión para acercarse a Dios. La oportunidad que Dios nos da de una nueva vida demanda de nosotros un compromiso en respuesta a esa gracia, a esa bondad que Dios nos manifiesta. Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2, y lo veíamos en la oración del domingo, ¿no? En la mañana, pero voy a compartírselos, dice: hermanos, les pido que respondan a la gran bondad que Dios nos ha mostrado. Ofrézcanle sus cuerpos como sacrificio vivo. Vivan solo para Dios y sean agradables a Él. Tal adoración es su verdadero propósito como seres humanos razonables. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Qué diferente, ¿verdad? Se escucha esta versión, palabra de Dios para todos. Así que esa respuesta a la gracia y a la bondad que Dios nos ha manifestado es la de vivir para Él, para su gloria, para sus propósitos. Y mis hermanas, para que eso pueda ocurrir y sepamos identificar cuál es su voluntad, debemos renovar nuestra mente. Porque la realidad es que tenemos demasiadas ideas del mundo sembradas en nuestro corazón. Por eso, aunque decimos que amamos a Dios, muchas veces rechazamos su voluntad. Porque queremos que su voluntad se amolde a la nuestra. Pero así no funciona. Nosotros nos tenemos que amoldar a la suya.
Y para hacer eso se requiere renunciar a la nuestra. Rahab no puso la señalización que ella consideró mejor afuera de su ventana, sino la que fue indicada. Y mantuvo el hilo escarlata fuera de su ventana, que la identificaba como una aliada, porque de eso dependía su vida. Y en nuestra vida es igual. Debemos vivir dependiendo de la sangre de Cristo, que es la que nos identifica como aliadas de Dios y de ninguna otra cosa más. Nuestra permanencia en Cristo es lo único que puede garantizarnos que no pereceremos eternamente, sino que viviremos para contemplar y disfrutar la gloria de nuestro Dios. La historia de Rahab nos hace darnos cuenta de que Dios siempre está buscando fe y no perfección. Aprendamos a través de su vida que muchas veces las personas con vidas más desordenadas son las más necesitadas y son los mejores candidatos para recibir la gracia. De todas mis amigas, yo era la que tenía la peor vida, pero fui la única que creyó con todo mi corazón hasta el día de hoy. Ninguna de ellas se salva, solo yo. Para mi gloria, no, para la gloria de Dios. No hay jactancia porque fue Dios el que me llamó, fue Dios el que me rescató, fue Dios el que se acercó a mí. Hermanas, las personas así, que viven así como menesterosos, es precisamente su condición desesperada la que les lleva a abrazar con más fuerza la oportunidad de una nueva vida en Cristo. ¿Acaso no estaba Jesús rodeado de publicanos y prostitutas? ¿De gente despreciable? ¿Por qué? Pues porque solo Jesús nos ofrece una oportunidad de cambio, una transformación real, una vida nueva a partir del momento en el que Él llega a nuestra vida. Jesús nos ofrece poner su poder a nuestro favor para que podamos vencer la influencia del pecado. Nos ofrece libertad de la esclavitud del pecado. Nos ofrece pagar una deuda que para nosotros era imposible pagar. Nos ofrece un futuro con el que ni siquiera nos atrevíamos a soñar. A Jesús no le importa lo que éramos. Lo que a Jesús le interesa es que comencemos a convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Él nos tomó de nuestra baja condición, sin condenarnos, sin recriminarnos lo que hasta ese día habíamos hecho. Pero Él espera que ya no vivamos de esa forma, que ya no hagamos lo que hacíamos, que no volvamos atrás, que ya no pensemos igual. Fíjense, un día trajeron a los pies de Jesús una mujer inmoral y la querían matar. Una mujer como Rahab. Pero Jesús, que conoce la voluntad del Padre, sabía que el Padre no deseaba la muerte de esa mujer. Lo que el Padre quería era su corazón. Entonces Jesús le dijo: mujer, no te condeno, vete. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús le estaba otorgando la oportunidad de continuar viviendo. Pero le dijo: no peques más. Así, hermanas, podemos ver que Jesús nos ama y no nos desecha, pero espera que no pequemos más. Él espera que tu fe y la mía se manifieste en obras, en acciones radicales, en cambios. Y miren, todo Jericó sería destruido, menos Rahab y su familia. Así como este mundo también será destruido un día, y solo los que hemos confiado en Jesucristo seremos salvos de la ira en el día del juicio. Rahab atesoró en su corazón la promesa de salvación. La pregunta es si tú y yo atesoramos la promesa de su venida de tal forma que nos estamos guardando de las cosas que antes hacíamos. ¿Es nuestra fe así de grande y genuina que nos lleva a santificarnos y apartarnos del mal? Vemos en el capítulo 6 que los muros de la ciudad finalmente cayeron, se derrumbaron. ¿Y qué pasó con la casa de Rahab? Su casa permaneció firme hasta que los espías llegaron a rescatarla.
Todos en Jericó debían ser eliminados. Y todo lo que allí había, animales, personas, absolutamente todo. Porque todo lo que se hacía allí era contrario a la vida recta que Dios quería que su pueblo tuviera. Las prácticas cananeas eran malvadas y su gran idolatría constituían una fortaleza de rebelión contra Dios. Y si algo de la malvada ciudad permanecía, ¿qué creen que iba a pasar? Pues iba a afectar a Israel, como si fuera un cáncer. Por eso Dios desea que todo lo anterior que había en nuestras vidas caiga, sea destruido, como los muros de esa ciudad. El pecado es como cáncer en la vida de las personas, nos va matando. Por esa misma razón, si comenzamos una vida con Dios, debemos dejar la vida antigua, no parcialmente, totalmente. Dios nos ha llamado a ser parte de un pueblo santo y puro, porque Él es santo y puro. Así que es tiempo de cortar con las prácticas pecaminosas de nuestra antigua vida, porque si las mantenemos, tarde o temprano nos llevarán de regreso hacia Jericó. Y no lo vamos a poder hacer si dudamos de Dios. Si dudamos de Dios, no vamos a poder obedecerlo. No vamos a poder cortar con las cosas en las que nos apoyamos en las que nos aferramos. Así como esa mujer que les compartía, ¿no? Y yo les invito a que vayamos más allá, hermanos, a que analicemos nuestros hábitos o recursos de sobrevivencia. Yo no sé, a lo mejor estabas acostumbrada a levantar la voz y a alegar para obtener respeto de los demás, como un mecanismo de sobrevivencia. Yo no sé, por eso les insto a pensar cuáles serán en tu vida. Y luego que los analices, pregúntate, ¿eso manifiesta fe? ¿Se alinea con la mente de Cristo? Porque miren, Rahab dejó todos sus recursos de sobrevivencia sin saber qué clase de recompensa tendría su fe además de su vida. Y se encontró con una gran sorpresa porque Dios tenía planes que excedían la imaginación de Rahab. Y yo te puedo decir con gran certeza que Dios tiene para ti planes que exceden tu imaginación. Lo puedo decir porque soy un testimonio vivo de eso. La descendencia de Rahab sería muy especial, pero ella no lo sabía. Y es que ¿quién podría imaginar que una ex prostituta se casaría con un israelita y que de su descendencia saldrían reyes, incluido el rey de reyes y señor de señores? Jamás podría haber pasado por su mente. Incluso su hijo fue un hombre, un caballero, un hombre noble, que aprendería de Rahab la compasión. Vos, que después tendría la oportunidad de acoger a una mujer extranjera también. Pero bueno, ese es tema para otra sesión. Pero, hermanas, es muy importante que veamos que escoger hacer lo correcto para Dios, motivadas por la fe, siempre tiene un galardón. Del mismo modo que Rahab, nosotras no conocemos el propósito completo y la trascendencia que nuestras vidas de fe tendrán. Pero aunque no podemos saber o ver el resultado final de nuestras vidas y de nuestras decisiones, debemos ser obedientes y fieles a Dios por la fe. A través de esta mujer, Dios nos deja valiosas enseñanzas. Número 1, que por el poder de Dios es posible dejar atrás una vida inmoral para vivir en santidad. Número 2, aprendemos que frente a la inminente llegada del juicio de Dios, hay personas que pueden aceptar a Cristo y se pueden salvar si somos valientes y les compartimos las buenas noticias de salvación. Número 3,
Dios nos muestra también que muchas mujeres aceptarían cambiar de vida si alguien les diera la oportunidad. Número 4, aprendemos que debemos cumplir lo prometido, especialmente lo que le prometemos a Dios. Aprendemos también que debemos estar atentas a lo que ocurre a nuestro alrededor y a lo que está pasando en nuestra comunidad y en el mundo, porque son señales que anticipan la inminente venida de Cristo. Número 6, aprendemos que esconder lo que fuimos le resta mérito a la obra de Dios en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que la gente nos va a perder el respeto, que la imagen que la gente tiene de nosotros se va a caer si saben lo que fuimos y lo que hicimos. Y es probable, pero ¿saben qué? Tenemos que correr ese riesgo, porque de otra manera estamos robando la gloria que le pertenece al Señor. También aprendemos a través de esta historia que Dios ama a las mujeres pecadoras y les da la oportunidad de ser redimidas. Por eso estamos aquí, ¿no? También aprendemos, número 8, que cuando Dios tiene un propósito con una mujer, Él mismo la rescata y la guía a una vida mejor. Y para cerrar el tema, hermanas, solo quiero decirles, no importa el pasado que has tenido, ni las cosas sucias que hayas podido hacer, solo importa que a partir de hoy temas y confíes en Dios. Que procures aceptar esa segunda oportunidad que Dios te quiere dar y que no la malgastes volviendo atrás. Dios puede y quiere usarte para cosas que tú no puedes ni imaginarte. Algún día la gente va a hablar de lo que eras, pero también van a tener que admitir en lo que te has convertido por la obra de Dios en tu vida. Y hoy por hoy sabemos que Rahab inició siendo una ramera, pero también sabemos que ha pasado a la historia como una heroína de la fe. Y la misma oportunidad está delante de nosotros, gracias a la bondad de Dios por medio de Cristo que ha sido derramada sobre nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque, Señor, esta palabra predicada el día de hoy es una realidad en mi vida y en la vida de la mayoría de las que estamos aquí. Gracias, Señor, porque hoy puedo decir que tu gracia no ha sido en vano en nuestras vidas, como decía el apóstol Pablo. Tu bondad no ha sido sin fruto, no ha sido sin resultado, Señor. Hoy por hoy estamos caminando contigo, solo por tu misericordia, Dios. Y estamos sentadas hoy frente a estas pantallas, porque tu bondad nos alcanzó, porque tu gracia fue derramada sobre nuestras vidas, porque nos miraste siendo mujeres sin valor y nos tomaste de ese lugar hediondo en donde estábamos y nos atrajiste a ti, extendiendo tu mano, y nos sentaste en tu mesa y pusiste una mesa delante de nosotros servida y nos vestiste con nuevas ropas y pusiste anillo de autoridad en nuestra mano y nos llamaste tus hijas y nos gloriamos en tu obra, Señor, porque nosotros no podríamos atribuirnos nada de lo que hoy somos. Lo que somos, lo somos por tu gracia, solamente por tu gracia. Somos el resultado de tu poder transformador. Y te damos gloria, Señor, por ello. Y ya no tenemos que vivir avergonzadas de lo que fuimos. No es que nos alegremos de las cosas que hicimos, pero más bien, Señor, nos gloriamos en que siendo lo que fuimos, tú nos rescataste y has manifestado tu poder en nuestra debilidad, Señor.
Por eso nos basta tu gracia. No queremos recurrir más a las cosas en las que nos apoyábamos para sobrevivir. Queremos depender de tu gracia para sentirnos valoradas, para sentirnos con una identidad. Ya no queremos hacer nada de lo que hacíamos, Señor, porque tu gracia es suficiente. Tú eres suficiente para darnos una identidad. Tú eres suficiente para que nos sintamos valoradas. Tú eres suficiente para que nos sintamos plenas. Tú eres suficiente para que nos sintamos satisfechas y llenas. Tú eres suficiente para sentir que nuestra vida tiene un propósito, Dios. Tú eres suficiente. No necesitamos nada fuera de ti, Dios. Por eso queremos renovar nuestros votos contigo. Queremos jurarte lealtad, Señor. Y queremos determinarnos a caminar contigo, viviendo de una manera que honre tu nombre, que te enaltezca y que te dé gloria, Señor. Queremos vivir una vida que no sea ni la sombra de nuestro pasado. Una vida que sea en total luz, totalmente apartada de la oscuridad. Queremos vivir como la sal y como la luz de esta tierra, preservando lo bueno e iluminando el camino hacia ti, para que otros puedan transitar también, Señor, y recibir lo que de gracia nos has dado. Por eso sea tu nombre exaltado y bendito en esta hora, porque no hay Dios fuera de ti. Tú eres el Dios verdadero, el Dios del cielo y el Dios de la tierra. Exaltamos tu nombre. Amén. Gracias, hermanas, por su asistencia. Deseo que esta palabra haya edificado sus vidas y las haya animado a seguir creyendo y confiando en nuestro Dios. Las veo mañana y si no, nos vemos el domingo. Bendiciones.